Señores congresistas, debo de informar que la Junta de Portavoces ha decidido por mayoría rechazar el documento del congresista Mamani en vista que el señor Mamani no está impedido de venir a ejercer su defensa. En consecuencia, el Congreso continuará con el proceso de acuerdo a cómo estaba estipulado en la agenda del día de hoy. Primer punto. Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Dictamen por unanimidad de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, mediante el cual se acuerda declarar procedente la solicitud presentada por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante oficio 679-2019 SG-CSPJ, relativa al levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Moisés Mamani Colquehuanca por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos. Se va a dar lectura a las conclusiones del dictamen por unanimidad de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista Moisés Mamani Colquehuanca. Tiene la palabra la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, para sustentar dicho dictamen. Muy buenos días, señor presidente. Aprovechar esta oportunidad para saludar por el Día de la Mujer a todas las colegas, a todas las mujeres aquí presentes. De conformidad con el artículo 93 de la Constitución y 16 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobó el 5 de febrero de 2019 por unanimidad el dictamen que declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso del congresista Moisés Mamani Colquehuanca por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en su modalidad de tocamientos. Conforme al expediente, los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2018 a la 1 de la tarde aproximadamente en el vuelo 2096 de LATAM de Juliaca a Lima en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. La denunciante, jefa de servicio de tripulación, indicó al congresista Moisés Mamani, pasajero en ese vuelo, que debía guardar su equipaje en el comportamiento superior, el mismo que al volver a su asiento 1C habría tocado los glúteos de la denunciante sin su consentimiento. El denunciado se disculpó aduciendo que se encontraba mareado, lo que fue inmediatamente reportado al capitán de la nave, quien le negó el embarque siendo retirado del avión. El mismo 14 de noviembre, la agraviada denunció los hechos en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez. El delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, tipificado en el artículo 176 del Código Penal, que prevé de pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Posteriormente, el 22 de enero de 2019, el presidente del Poder Judicial remite al Congreso la solicitud para el levantamiento de la inmunidad del congresista Mamani. El 29 de enero, por unanimidad, la Comisión acordó admitir a trámite este pedido. El 1 de febrero, el congresista ejerció su derecho de defensa asistido para su defensa técnica por el abogado Juan Bautista Merino. En esa sesión señaló que no existía el informe del 15 de enero, que aluden los oficios del Poder Judicial, que el expediente no se encuentra firme y no tiene calidad de cosa juzgada, que el expediente estaba incompleto, que la Comisión de la Corte Suprema actuó con celeridad. El mismo día 16 de enero se abocó y resolvió la solicitud de levantamiento. Los argumentos de defensa en el dictamen
son que el informe de la Comisión de la Corte Suprema sí existe, hubo un error material, pero sí existe, lo cual no desnaturaliza el expediente. La subsanación de algún defecto o vicio de la solicitud o sus anexos ya no procedía, pues ya se había evaluado y se había admitido la solicitud de trámite. No existe impedimento para que la Comisión de la Corte Suprema pueda abocarse y resolver en la misma fecha la solicitud de levantamiento, con lo cual el Congreso no le corresponde demostrar la autoría del supuesto delito, un delito común, sino solo verificar el debido proceso, que exista una motivación legal en la solicitud y la denuncia no tenga ningún tipo de motivación política, no tenga ningún tipo de discriminación racial, no tenga ningún tipo de ensañamiento o persecución por índole religiosa, política o racial. Por ende, procede por completo la solicitud porque no se observan motivaciones de índole política, religioso o discriminatoria de ninguna índole. Procede además porque no se han refutado ni desvirtuado en ningún momento las imputaciones vertidas. Por esta razón, señor presidente, pido a la representación nacional y sobre todo en una fecha tan especial como es el Día Internacional de la Mujer, que podamos ver este tema y podamos aprobarlo con la celeridad que corresponde, sobre todo por la acusación de un delito como es en este caso de tocamientos indebidos. Que esto se puede declarar procedente y se autorice el levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso del congresista Moisés Mamani. No podemos, sobre todo hoy en día, sino demostrar que las mujeres y sus denuncias sí nos importan, que como Congreso siempre permitiremos que la justicia actúe como corresponde para protegerlas y defender sus derechos, sin atropellos, sin vulneraciones y sin ningún tipo de distinción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate del dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? No habiendo oradores, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. De conformidad con el artículo 16 del reglamento del Congreso, el levantamiento del fuero procede con los votos conformes de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, no menos de 66 votos. No menos de 66 votos se necesitan para aprobar. Congresista Müller, estamos en votación, pero ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra. Lo que pasa es que estaba en los servicios, presidente, justo, y por eso es que no pude responderle rápido, pero yo solamente quería hacer un comentario, porque se habla mucho del tema de que la inmunidad es impunidad y todo eso. En realidad, en el caso de un delito común, como es el que se le imputa al congresista Mamani, ahí donde debe actuar en primer lugar es la Policía Nacional y el Ministerio Público. El congresista Mamani debió haber sido detenido el día que cometió el acto que cometió, porque fue en un lugar público, fue bajado del avión y en ese momento era porque había cometido un delito. Él debía haber sido detenido y en el plazo de 24 horas ser puesto a disposición del Parlamento. Y el Parlamento en 24 horas le levantaba la inmunidad. Pero como no hace eso el Ministerio Público ni la policía, porque no conocen bien las normas, es que después se tiene que hacer todo el procedimiento de
primero abrir la investigación preliminar, solicitarla a través del fiscal superior, el fiscal superior al juez, el juez al colegiado de la Corte Suprema, la Corte Suprema al Parlamento, va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se evalúa de que no sea un tema de carácter político y después llegamos a este pleno. Entonces, la verdad, presidente, yo quería hacer esta acotación para señalar que no es que aquí haya, pues, que la inmunidad sea una impunidad y que hay una superprotección, un gran escudo. Cuando son delitos comunes se tiene que actuar. Y quien tiene que actuar es el Ministerio Público, directamente, y puede detener sobre todo por cuando hay flagrancia. Ese es el tema. Me pide una interrupción al congresista Ochoa, presidente, si usted lo permite. Congresista Ochoa tiene la interrupción. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, en este caso hay que ser claros que aquí tenemos que aprender, no solo la Policía Nacional del Perú, sino también la ciudadanía del país, porque el mismo código, presidente, establece el arresto ciudadano. Es decir, los mismos ciudadanos pudieron haber establecido, como lo establece en el código, un arresto por flagrancia y determinar y evitarnos todo este mecanismo cuando hay en realidad un delito común. Creo que en ese sentido, presidente, este momento tiene que ser un aprendizaje para reflexionar sobre los caracteres de inmunidad parlamentaria, pero cuando hay delitos comunes y hay flagrancia, la policía debería actuar de inmediato, pero también lo puede hacer la ciudadanía a través del arresto ciudadano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. ¿Puede continuar, congresista? Y lo segundo, presidente, que creo que también debe ser señalado para efectos de que la opinión pública se tome una idea cabal del tema de la inmunidad, es que en este momento lo que va a decidir el Parlamento es una solicitud del Poder Judicial. El Poder Judicial ha considerado de que una persona que tiene la prerrogativa del artículo 99 de la Constitución debe ser procesada. Y el Parlamento va a acceder o no, de acuerdo a la propuesta que se ha hecho, y al voto que ocurra, si procede o no procede. Aquí el Parlamento no se pronuncia en el fondo del asunto, ni está juzgando a nadie, simplemente es un trámite para que haya un procedimiento y ese procedimiento se lleve sin la inmunidad de proceso que le correspondería al parlamentario. Nada más, presidente. Congresista Morales tiene la palabra. Gracias, presidente. Seguramente a los que son pragmáticos les interesa mucho más eso, pero acá hay que aclarar algunas cosas, presidente. Que la inmunidad parlamentaria debe quedar claro que es una prerrogativa para efectos de la población y el país, porque esto también es pedagogía política, presidente. La inmunidad no es un derecho a un parlamentario, la inmunidad es una prerrogativa que tiene la institución, en este caso el Poder del Estado, como el Congreso de la República. Y esa prerrogativa es la que se extiende a sus miembros, pero para hechos eminentemente políticos. Y en ese aspecto, presidente, debe quedar claro que la inmunidad parlamentaria no es impunidad, como dicen otros. La inmunidad parlamentaria está relacionada a acciones políticas. El Congreso de la República solo evalúa situaciones de persecución política o de otros tipos, como el caso racial o religioso. Pero acá no vamos a discutir un tema de fondo. En todo caso, el tema de fondo que es el delito común. Y si el delito común se ha dado con flagrancia, esa es facultad del Ministerio del Interior y de la Policía para poder ser detenido si es una situación flagrante. En todo caso, presidente, la inmunidad parlamentaria está relacionada a la protección de los parlamentarios en situaciones de contradicción de poder, presidente. Y ahí debe quedar claro, porque hay algunos que piensan que la inmunidad debe ser retirado de los parlamentarios. Y esto es un tema que seguramente se tiene que discutir, pero la posición que podemos quedar claro como parte de la pedagogía política, presidente, es que la inmunidad es una prerrogativa, no un derecho, y que es de la institución, en este caso el Congreso de la República, para poder realizar sobre todo funciones de fiscalización y control político, presidente, que algunos parlamentarios llevamos adelante. Muchas gracias. Ok, entonces los señores congresistas continuarán marcando su asistencia mediante el sistema digital para proceder a votar. Bueno, se sigue registrando la asistencia antes de someter a votación. Ya lo dijo el presidente del Congreso, se necesitan no menos de 66 votos para aprobar el dictamen
de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, mediante el cual se acuerda declarar procedente la solicitud presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Junta de Portavoces rechazó el pedido del congresista Mamani, que había solicitado reprogramar la sesión porque él no podía presentarse, ni tampoco su abogado, porque supuestamente porque está suspendido, ¿no? Así que se procedió y se escuchó a la congresista. Vamos Luciana a proceder León a cerrar la asistencia. a sustentar el dictamen, ¿no?, que se acuerda declarar procedente la solicitud presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Asistencia cerrada. Se ha cerrado la asistencia. En unos momentos vamos a conocer cuántos congresistas se encuentran presentes. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas al voto. Con 83 congresistas se somete a votación este dictamen. Lo que ha señalado la congresista Luciana León es que no se han observado motivaciones de índole política ni discriminatorias, así porque no se ha refutado las imputaciones vertidas. Las mujeres y sus denuncias sí nos importan. Ha manifestado que la justicia actúe como corresponde, sin atropellos y vulneraciones. Luego de dar detalles del incidente, Luciana León señaló que se declara procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani. Se recomienda al Pleno del Congreso declarar procedente la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso del congresista Mamani. Antes usó de la palabra, por cierto, posteriormente a Luciana León el congresista Mulder dijo que se debió actuar en ese momento es la policía, el Ministerio Público. Vamos a proceder a cerrar la votación. A Mamani el día de los hechos. Votación cerrada. Han votado a favor 76 señores congresistas, 0 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Levantamiento e Inmunidad Parlamentaria, que declara procedente la solicitud de levantamiento de fuero del congresista Moisés Mamani Colquehuanca. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado a la Corte Suprema de Justicia de la República. Siguiente tema. Más Glave, verde, Pariona, verde, Donaire, verde. Siguiente tema.